Hola. Bien, vamos a continuar con adaptación celular. La última clase nos hemos quedado en lo que era concepto de hipertrofia. Habíamos visto las causas de la hipertrofia y habíamos visto que había hipertrofias fisiológicas, hipertrofias patológicas. Dentro de lo que es el concepto de hipertrofia era el aumento del tamaño de las células a expensas de todos sus componentes intracitoplasmáticos para poder realizar una mayor función y así responder a los estímulos fisiológicos y patológicos. Hemos visto cómo se aumentan los componentes proteicos, los componentes lipídicos para aumentar el tamaño de las células. También hemos visto de que no todas las células sufren solamente hipertrofia. Hay algunas células que llegan hasta la hiperplasia, quiere decir que primero aumentan sus componentes intracitoplasmáticos y si tienen capacidad de dividirse, entonces estas se dividen para poder entrar a una hiperplasia. Estamos solamente en hipertrofia. Lo que nos faltaba explicar era la patogenia de la hipertrofia patológica, y el ejemplo para la hipertrofia patológica es la hipertrofia cardíaca. ¿Por qué la hipertrofia cardíaca resulta ser patológica? Porque los estímulos son patológicos. Ejemplos de estímulos patológicos, por ejemplo, la hipertensión arterial. Ustedes saben que el aumento de la presión arterial no es normal, entonces llega a ser un estímulo patológico. La estenosis de las válvulas del corazón también nos va a llevar a que el corazón quiera responder a estos obstáculos, ¿no es cierto?, con mayor fuerza. Entonces el corazón, para aumentar la fuerza y vencer estos obstáculos, tiene que aumentar sus componentes intracitoplasmáticos y así conseguir mayor fuerza. Y si aumenta sus componentes intracitoplasmáticos, entonces la célula crece. ¿Y para qué crece? Para aumentar su fuerza y poder ganar estos estímulos patológicos. Ocurre de que estamos hablando hasta este momento un corazón que solamente aumenta sus componentes intracitoplasmáticos normales. Por ejemplo, mayor cantidad de proteínas normales, las citoesqueleto, etcétera, etcétera. Si es un muscular, mayor cantidad de desmina, mayor cantidad de miosina, mayor cantidad de retículos endoplásmicos rugosos, de mitocondrias, etcétera, etcétera. Eso es una respuesta casi, podríamos decir, de componentes normales. Si a estos componentes normales sigue este estímulo patológico, este corazón no va a conseguir responder adecuadamente a esos estímulos patológicos. Entonces, ¿qué hace la fibra muscular? La fibra muscular cambia las proteínas contráctiles adultas a proteínas... A ver, por favor, quiero que silencien sus micrófonos. Ya. Entonces, al conseguir las fibras musculares que cambien de proteínas contráctiles adultas a proteínas fetales, ya que con las proteínas contráctiles maduras, que es lo normal, no se ha podido no se ha podido responder a estos estímulos patológicos. Entonces, ¿qué hace el corazón? Echa mano con proteínas fetales o proteínas neonatales, como es la beta-miosina. Sabemos muy bien que la alfa-miosina es una proteína adulta normal, pero en este caso, como no ha sido suficiente eso, entonces echa mano a esta proteína que es la miosina beta, que es una proteína fetal, neonatal, que tiene... ¿Por qué cambia de una proteína madura a una proteína inmadura? Porque esta proteína inmadura, que es la miosina beta, realiza una contracción lenta. Esto es pregunta de examen. Realiza una contracción lenta del corazón con ahorro de energía.
lo que no hace la proteína madura. Ah, la proteína, evidentemente, la proteína madura no logra realizar una contracción lenta, sino la hace rápido y con bastante energía. En cambio, las proteínas inmaduras, como la miosina beta, hace contracciones lentas y de esa manera puede ahorrar energía. También se ha visto que hay un cambio de genes embrionarios. Si a todos estos cambios la célula cardíaca no responde adecuadamente, siguen los estímulos patológicos, entonces puede echar mano también de genes embrionarios, como es el factor natriurético auricular. Este factor natriurético auricular, los genes de este factor, aparecen en la aurícula y en el ventrículo de los corazones maduros. Y estamos hablando de un gen embrionario. Entonces, estos genes aparecen en este corazón que no puede responder a estos estímulos inmaduros, a estos estímulos patológicos, perdón. Entonces, estos genes inmaduros, como es el factor natriurético auricular, ¿qué hace? Va a secretar sal por el riñón. Y si secreta sal por el riñón, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución de la bulimia. Ustedes saben muy bien, se secreta la sal por el riñón y hay mayor cantidad de eliminación de orina. Entonces, de esa manera va a haber una disminución de la bulimia. Y si hay una disminución de la bulimia, entonces hay disminución de la presión arterial. Menor cantidad de sangre dentro de los vasos sanguíneos, entonces menor presión arterial, ¿no es cierto? Porque ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza del volumen de la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, si disminuimos el volumen de sangre, hay una disminución de la bulimia y hay una disminución de la presión arterial. Y de esa manera reducimos la carga hemodinámica al corazón. Si no se soluciona con estas modificaciones el problema, entonces la célula de adaptación va a pasar a lesión celular. Y de la lesión celular podemos llegar hasta la muerte celular por lisis. Es así como responde el corazón frente a estímulos patológicos como es la hipertensión arterial y la estenosis valvular. Repito, primero echa mano a la proliferación de sus componentes maduros dentro de la célula, y si esto no es suficiente, entonces echa mano a sus componentes inmaduros, a sus genes inmaduros para poder solucionar el problema. Si de esa manera no se soluciona, entonces la hipertrofia va a entrar a una lesión, estas células musculares va a entrar a una lesión celular y a una muerte celular. Vayamos. Esta es una representación esquemática de la hipertrofia cardíaca, miocárdica. Aquí ustedes van a ver 3 receptores. Un receptor que es el sensor mecánico, cuyos receptores son las integrinas, representada por la integrina. Otro receptor que solamente responde o va a recibir impulsos dadas por la alfa-adrenérgica, que son hormonas, la angiotensina 2, que es hormona. Entonces, miren, tenemos sensores mecánicos, receptores de hormonas y receptores de factor de crecimiento. Estos 3 receptores se concatenan para poder nosotros explicar cómo estos 3 receptores van a recibir las señales y esas señales dentro de la célula va a ser traducida. Va a haber una transducción que se realiza en el núcleo y después de la transducción de los genes, ¿qué va a pasar? Va a haber una transcripción genética de estos genes, son los genes que participan en la hipertrofia cardíaca, ¿no es cierto? Y estos genes, ¿para qué? Para un aumento de la síntesis proteica, ¿no es cierto?, de las proteínas contráctiles maduras. Estas proteínas, cuando se aumenta la síntesis de las proteínas contráctiles maduras, que van a dar mayor rendimiento mecánico. Pero también, si no es suficiente la síntesis de estas proteínas, vamos a ir a echar mano a todo lo que es genes embrionarios, proteínas embrionarias, fetales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para un mayor rendimiento mecánico con una disminución de carga de trabajo. Y por el otro lado, también nosotros vamos a ver que durante la transcripción, la misma célula puede producir factores
de crecimiento. Esos factores de crecimiento que van a ser liberadas hacia afuera de la célula y va a haber y ese mismo factor de crecimiento, como es el factor de crecimiento de la insulina 1, va a actuar sobre este receptor de superficie. Ustedes saben muy bien que los receptores de superficie para los factores de crecimiento son esas sinasas, ¿no es cierto?, factores de receptores, sinasas dependientes. Entonces, esas son las que van a recibir la información de los factores de crecimiento. Entonces, esos 3 estímulos se concatenan para que esta célula cardíaca pueda entrar en una hipertrofia, ya puede ser en una hipertrofia patológica. Vamos a otra lámina. Ahí está, esta es una representación macroscópica de hipertrofia del miocardio. Aquí tenemos la fibra muscular normal, ¿no es cierto? Y un proceso de adaptación frente a una hipertensión arterial, etcétera. Vamos a tener una hipertrofia de la célula. Miren, se hace de mayor tamaño, tanto la mayor cantidad de citoplasma y los núcleos también se hacen mucho más voluminosos. Esta es una representación del microscopio, ¿no es cierto? Microscópicamente, aquí tenemos las fibras musculares. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a ver a las fibras musculares en el microscopio? Aumentadas de tamaño, con núcleos voluminosos, con un citoplasma eosinófilo. Todo esto es una célula hipertrófica aumentada. No solamente aumenta el citoplasma, sino que también el núcleo aumenta, pero también podemos tener cierta fibrosis intersticial que se presenta en la hipertrofia cardíaca. Muy bien, esos son los ejemplos de hipertrofia. Hemos hecho hipertrofia fisiológica, como es, por ejemplo, les recordaré, era la glándula mamaria, que cuando está entrando de la niñez a la pubertad, estas glándulas mamarias van creciendo, y eso es por los estímulos hormonales. También podemos tener varios ejemplos de hipertrofia fisiológica, y la que acabo de explicar, que es la hipertrofia patológica cardíaca. Vamos a entrar a lo que es hiperplasia. Dentro de lo que es la hiperplasia, tenemos que ver, ahí está, el concepto de hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Es el aumento, vamos a ver aquí, no sé qué ha pasado, no entran más. Deberían de haber entrado muchos alumnos, pero seguimos con 100 alumnos. No hay más alumnos, supuestamente tenían que haber entrado más. Bueno, tenemos la hiperplasia, es el aumento del número de las células en un tejido. Claro, si es aumento del número de las células, tenemos que hablar del tejido, no vamos a hablar de la célula, ¿no es cierto? ¿Para qué aumenta la cantidad del número de células en un tejido? Para aumentar su capacidad funcional frente a una mayor exigencia. ¿Sí? No solamente hay que decir, es el aumento en el número de las células de un tejido. Hay que decir por qué se aumenta el número de las células en un tejido. Para que ese tejido funcione mejor, funcione más frente a la mayor exigencia que está realizando los estímulos. De esa manera nosotros podemos hacer el concepto de hiperplasia. Mayor número para mayor función. Responde de esta manera, pero ¿qué tipo de células sufren hiperplasia? Ahora hay que decir, hipertrofia sufren todas las células, pero hiperplasia solamente sufren hiperplasia aquellas células que tienen capacidad de división. Y viendo la capacidad de división que tienen las células, se ha clasificado las células en 3 grandes grupos. Las células estables, ¿no es cierto?, que tienen capacidad de división, las células lábiles que tienen capacidad de división y las células permanentes que no tienen capacidad de división. Uno de esos ejemplos de célula permanente es la neurona, por ejemplo, que no se divide. Esa solamente va a sufrir hipertrofia, no va a sufrir hiperplasia. Entonces, ¿qué tipo de células sufren hiperplasia? Las células lábiles y las células estables. ¿A qué se dice células estables? Las células lábiles, por ejemplo, tejido epitelial. Las células estables, el hígado, que cuando hay una necesidad, cuando se hace una resección hepática, entonces los mismos hepatocitos van a sufrir división
y van a poder repoblar a la falta de hepatocitos. Hiperplasias, la hiperplasia puede ser fisiológica, la hiperplasia puede ser compensadora y también puede ser patológica. Vayamos a la hiperplasia fisiológica. Para explicar la hiperplasia fisiológica, los estímulos tienen que ser fisiológicos. Y esos estímulos fisiológicos, hormonas, por ejemplo, factor de crecimiento. Ejemplo, las células epiteliales de la glándula mamaria y del útero gravídico, por ejemplo, las glándulas mamarias responden a las hormonas, a los factores de crecimiento. El útero gravídico también, cuando hay una gestación, es un estímulo hormonal mayor estrógenos y también factores de crecimiento van a actuar para que el útero aumente de tamaño. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber división de las células, especialmente del tejido epitelial, en la glándula mamaria del tejido epitelial, en el útero, en el endometrio del tejido epitelial. Entonces, todas esas células que tienen capacidad de división, esas nos van a llevar a una hiperplasia fisiológica. Hiperplasia compensadora. Vamos a tomar como un ejemplo la hiperplasia del hígado. Cuando hay una resección hepática, entonces, por ejemplo, si resecamos un lóbulo, ese lóbulo se va a volver a regenerar porque a expensas de todos los otros hepatocitos que quedan en el hígado. Esos hepatocitos, pese a que son maduros, que realizan otras funciones, tienen la capacidad de poder dividirse. ¿Por qué digo esto? Porque los hepatocitos maduros realizan otras funciones, detoxifican el organismo, etcétera, etcétera. Cuando las células son maduras, dejan de dividirse, pero no porque se han salido del ciclo mitótico, sino que solamente se quedan en la etapa G0 del ciclo mitótico. Entonces, cuando hay una resección hepática, estos hepatocitos vuelven a entrar al ciclo mitótico a la etapa G1 y completan la división, siendo hepatocitos maduros. Entonces, la hiperplasia compensadora es a expensas de los hepatocitos maduros que tienen capacidad de dividirse, ¿sí? Pero también a partir de las células madre tisulares. Vamos a ver aquí el mecanismo de la regeneración hepática. Los factores de crecimiento hepatocitarios estimulan a los hepatocitos maduros normales para que entren al ciclo celular y terminen de dividirse. Eso quiere decir que los hepatocitos maduros siempre están en la G0 del ciclo mitótico. Y cuando son estimulados por los factores de crecimiento, entonces entran a la G1 del ciclo mitótico y completan su división. Pero no solamente las células se dividen a partir de las células maduras de los hepatocitos restantes, sino que también a partir de las células madre tisulares. Todos los tejidos presentan células madre tisulares o células de reserva. Que cuando hay un hepatocito, por ejemplo, si tenemos hepatocitos que se han degenerado, que están entrando en apoptosis, etcétera, etcétera, entonces las células madre tisulares son estimulados por los factores de crecimiento y esas células madre tisulares, ¿qué van a hacer? Se va a dividir y va a dar origen a dos células hijas. Una de las células hijas se queda como célula de reserva, como célula madre tisular, y la otra célula hija va a madurar hasta convertirse en hepatocito maduro, y de esa manera va a reemplazar al hepatocito que ha muerto. De esa conclusión, el mecanismo de la regeneración hepática es la división a partir de células maduras, de hepatocitos maduros normales, o a partir de la división de células madre tisulares. Hiperplasia patológica. Tenemos hiperplasia patológica, en este caso vamos a ver como ejemplos de la hiperplasia patológica, la hiperplasia endometrial, la hiperplasia prostática. ¿No es cierto? Las causas pueden ser un estímulo excesivo de hormonas, un estímulo excesivo de factores de crecimiento que actúan sobre estas células dianas, que puede ser el endometrio, que puede ser el epitelio glandular de la próstata, que nos van a llevar a una hiperplasia endometrial. En este tipo de hiperplasia, el crecimiento y la división celular están controladas.
Entonces, en las hiperplasias, que son tumores benignos, hay crecimiento y división celular. Crecimiento y división celular. Entonces vamos a encontrar hipertrofias e hiperplasias. Si los tejidos pueden dividirse, si las células de ese tejido pueden dividirse. ¿Sí? Pero ese crecimiento y esa división celular en este tipo de neoplasias, de tumores benignos, está controlada. No se olviden que en el ciclo mitótico tenemos puntos de control de crecimiento y puntos de control de división celular. Entonces, esos puntos de control en estos tumores benignos funcionan. En cambio, en el cáncer, estos puntos de control no funcionan. No funciona el punto de control del crecimiento celular, no funciona el punto de control de la división celular. Por eso es que en el cáncer el crecimiento y de la división celular no están controlados y la proliferación celular. ¿Qué quiere decir? Que estas células crecen, dividen, crecen, se dividen, crecen, se dividen, no las controla nadie. Y además que la apoptosis no funciona. Entonces, por eso es que tenemos que estos cánceres tienen dimensiones exageradas, ¿no es cierto? Y las células se vuelven inmortales. Esa es la gran característica del tumor maligno, que el crecimiento y la división celular no están controladas. ¿Qué pasa en las infecciones? Su conexión es inestable, dice. Uf. Las infecciones víricas. En las infecciones reguladoras de la proliferación celular. Entonces, como tenemos, por ejemplo, el papiloma humano. ¿Qué pasa en el papiloma humano? Los virus van a atacar a las células epiteliales de la epidermis. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Van a producir una epidermis exuberante. Estas células de la epidermis se van a dividir, se van a dividir, se van a dividir, entonces vamos a tener epitelios exuberantes, lo que pasa en el papiloma humano. El mecanismo o patogenia. La hiperplasia es el resultado de la proliferación celular a partir de células madres capaces de dividirse y a partir de las células madre tisulares. Ahí está. Hiperplasia es al aumento del número de las células. Aquí tenemos lo fisiológico, aumento de la demanda funcional, estimulación endocrina, exceso de nutrición, aumento de flujo sanguíneo, factores mecánicos, etcétera, etcétera. La morfología. Esto no tienen en su libro. Yo quisiera que tomen en cuenta de la morfología. En los tejidos lábiles y en los tejidos estables, ¿qué vamos a ver? Proliferación celular, células más pequeñas, núcleos prominentes y basofilia del citoplasma. Vamos a quedar ahí porque la próxima semana vamos a entrar a lo que es atrofia celular. Al representante de curso le he hecho llegar las diapositivas de las otras clases. Así es que yo creo que a través de él van a poder tener las diapositivas. He querido grabar esta clase, pero no sé, me sigue fallando. Como no soy muy experta en esto de manejos de los medios digitales, así es que no he podido grabar tampoco, pero la voy a hacer una grabación fuera de la clase para poder mandarle grabación más láminas mediante el representante de curso. Muchas gracias, les espero el día miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, Gracias, chao. doctora. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.